Dios les bendiga a todos y cada uno de mis hermanos y mis amigos y a cada uno de los seguidores y los oyentes en los diferentes lugares del mundo, en los 5 continentes, también aquí en Suiza. Un abrazo desde la distancia. Qué bueno, no les conocemos, pero sé que están orando por nosotros y nosotros oramos por usted. Gracias por ese like también. Gracias por compartir con su familia, con otras personas. Ayúdenos a difundir la palabra del Señor. Yo sé que usted lo hace. Esto será de mucha bendición para muchas vidas. Hoy deseo orar al Señor para que Dios nos bendiga en este corto tiempo que vamos a tener. Amado Dios, te damos muchas gracias por el privilegio, Señor, de poder tener tu palabra, de ser tus hijos, Señor, y también poder compartir tu palabra. Te pedimos la revelación y la bendición a través de tu Santo Espíritu, mi Señor. Te ruego que tome control de los aires de estos medios, también de las vidas de cada vida que va a escuchar la palabra, Señor. Reprendo en tu nombre, mi Jesús, todo lo que quiere estorbar la bendición y declaro esa libertad en los aires en este lugar y también esa libertad en las personas para que escuchen tu palabra, Señor, que sea de edificación y de mucha bendición. Gracias, te adoro, te glorifico. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay un versículo allí en el libro de los Romanos, capítulo 15, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Compartiré con ustedes bajo el tema las dos clases de creyentes que existen. Ese es el tema. Las dos clases de creyentes que existen. Muy bien. Según este versículo de la palabra del Señor, nos enseña que hay cristianos o creyentes fuertes. Cuando la palabra habla de fuerte, habla de alguien que es maduro, que es firme, que es equilibrado, que es una persona de principios, de convicciones, que es una persona que ha crecido y que es una persona que ha pasado diferentes etapas. Porque en la vida cristiana hay etapas. Aún en la Biblia nosotros miramos que los apóstoles tuvieron sus etapas. En sus primeros años, eso fue de etapas. Podemos decir que eran niños, y Jesús se los dijo también. Si no se volvían como niños, no entrarían en el reino de los cielos. También dijo que era necesario nacer de nuevo. Así que en esa etapa ellos tenían que madurar y crecer. Cuando uno viene a Cristo, uno pasa etapas. Y hay etapas de desierto, hay etapas de soledad, hay etapas de tristeza. También hay etapas de desánimo, de lucha, de tentación. Nosotros pasamos muchas etapas. Y todo cristiano pasa por esa etapa. Lo pasaron los discípulos. Cuando miramos, por ejemplo, que fueron llamados al ministerio pleno, como Pedro y otros demás, también Pedro pasó sus etapas. Hubo un momento inclusive que el apóstol Pablo allí en Galacia, en el libro de Gálatas, delante de todos le tocó reprenderlo porque lo estaba rodeando un espíritu de hipocresía, dice la palabra del Señor. Entonces Dios utiliza al apóstol Pablo y lo aconseja, lo exhorta, lo reprende y él pasa esa etapa y no volvemos a ver muchas cosas de ahí para allá. La vida cristiana es de etapas en todas las áreas.
no podemos decir que llegamos y que ya somos perfectos, que ya lo hemos logrado, que ya lo hemos alcanzado. De hecho, para el servicio a Dios, por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, allí en 1 de Timoteo capítulo 3, dice, no un neófito. Neófito es una persona novata o nueva o un principiante, que es alguien que no tiene mucho bagaje y que no tiene mucha experiencia en lo relacionado con lo del Señor o en el ministerio, que no ha crecido, que le falta todavía entender. Hay muchas cosas que para entenderlas, con todo y ser la palabra y ser Dios y estar con nosotros el Espíritu Santo y ser espirituales, hay muchas cosas que para entenderla hay que vivirlas. Para que ustedes y yo nos podamos pasar en el pellejo o en los trapos o en la situación de una persona, hay muchas cosas que Dios nos tiene que permitir que pasemos para que aprendamos. Porque si no somos novatos, somos principiantes, somos neófitos, y por eso es que muchas veces cometemos tantos disparates y tantas torpezas. ¿Sabe por qué? Porque nos falta madurez, porque nos falta haber dado punto, porque nos falta experiencia y nos faltan muchas cosas. Es por eso que tenemos que ser sencillos y humildes. Entonces, cuando estamos hablando aquí de fuerte, que es el punto que estamos tocando en Romanos 15, versículo 1, fuerte nos habla de alguien que ha crecido, de alguien que ha madurado, de alguien que ha sido formado, que ha sido forjado. Por eso no en vano, usted encuentra que por ahí en el Antiguo Testamento dice, ante las canas te inclinarás. ¿Qué está diciendo? Respeta a los ancianos. Respeta a las personas que han madurado, que han pagado el precio, que han aprendido. No en vano, dice, no en vano te aconsejan, no en vano te hablan, no en vano te enseñan, no en vano te dirigen, no en vano te exhortan, no en vano. Tenemos que tener mucho cuidado la iglesia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo toca un punto clave aquí. Dice, así que los que somos fuertes, está hablando ahí, Pablo se pone en esa línea, en ese bloque, en ese lugar. Porque, a decir verdad, no es que Pablo fuera autosuficiente, ni se las creyera. Todos sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy humilde, era un hombre muy sencillo, era un hombre donde estaba el Espíritu de Dios, un hombre lleno de amor. Es el que escribe 1 Corintios 13. Si yo tengo muchas cosas y no tengo amor, no soy nada, ya usted sabe. Habla en ese Efesios y en toda parte. Un maestro, Pablo es un tremendo maestro que el Espíritu de Dios preparó y capacitó para edificar la iglesia y para que quedaran escritas estas cartas y hoy que nosotros seamos edificados. Entonces, no es que el apóstol Pablo fuera autosuficiente ni se creyera mejor, sino que el apóstol Pablo había madurado. Él consideraba que había madurado. Y por la Biblia y por la palabra, nosotros sabemos que sí, que el apóstol Pablo había dado punto, había crecido y ha madurado y era el maestro de los gentiles, pero que también de mucha bendición en la iglesia primitiva en todos los lugares. Y él dice algo, y ese algo que dice el apóstol Pablo es que debe de tener en cuenta cada cristiano que ha crecido y que ha madurado y que ha aprendido y que ha pasado por diferentes procesos. Porque para crecer hay que pasar muchos procesos. Por eso usted encuentra aquí una persona que ha madurado, que ha crecido, que ha sido forjada, que ha pasado por los desiertos y por muchas cosas. Ya no habla mucho, habla poco. Escucha más, mira más, ora más y habla menos. ¿Sabe por qué? Porque ya ha vivido, ya ha pasado. Ya solamente escucha, mira y analiza y se da cuenta. No solamente que si es espiritual tiene el discernimiento, tiene el Espíritu Santo, sino que tiene conocimiento. Entonces, al pasar por todo eso, Pablo dice, hay algo importante que tiene que hacer una persona que ha alcanzado una madurez.
Por eso, cuando usted ve, y cuando él mira, por ejemplo, en la iglesia en Corintios, dice allí en el capítulo 13 de Corintios, ustedes son carnales, pues habiendo entre vosotros pleitos, contiendas, iras, disensiones. ¿Ustedes no son carnales? Ustedes andan como hombres. O sea, ustedes no han crecido, ustedes no han madurado, ustedes están en pañales. Y a decir verdad, iglesia del Señor, sí. Alguien que se dice ser siervo de Dios, sierva de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, creyente, hasta líder. Y peleando con Raimundo y todo el mundo. Pelea con los compañeros, les reclama por todo. Pelea con los hermanos, con lo que no le gusta, va y se lo reclama. Es una persona carnal. Es una persona que no ha crecido, que no ha madurado, que no ha dado punto. Puede tener 40, 50, 60 años, pero si está en ese estado, usted y yo no hemos dado punto. A decir verdad, somos neófitos. Somos pendencieros, peleones, problemáticos, contenciosos. No hemos dado punto, no hemos madurado, no hemos crecido. No nos engañemos. Lo que dice Pablo. O sea, no ha crecido. No está ni en la facultad, ni en la capacidad, ni con la experiencia, ni la madurez suficiente para pastorear a otros, o para guiar a otros, para enseñar a otros, si usted misma y usted mismo no se haya dejado tratar por el Señor. Porque es una de las cosas que está diciendo el apóstol Pablo. Miren lo que dice. Así que los que somos fuertes, ¿qué está diciendo? Alguien que ya es fuerte es ¿qué? Una columna. Fuerte está hablando de fortaleza y está hablando de una columna, está hablando de resistencia. Cuando se habla de fortaleza, cuando se habla de una columna, se está hablando de resistencia y se está hablando de resistente. Resiste. ¿Qué significa? Que ya no la mueve ni lo mueve nada. ¿Sabe? En quien ha creído y conoce y entiende y comprende, totalmente tratada y totalmente tratado sus sentimientos, sus emociones y totalmente tratado su carácter, el carácter de Cristo. Pablo dice entonces, así que los que somos fuertes, ¿qué vamos a hacer? Por eso usted conoce a una persona cuando ha crecido, cuando ha madurado, cuando está dando puntos, por todo eso. Porque es una persona serena, es sereno, es una persona que habla menos, como le decía hace algunos momentos, y no está en pleitos, en chismes, en problemas con el compañero, con el hermano, no, hermano. Es una persona seria en todo el sentido de la palabra, ha madurado, tiene el Espíritu Santo, conoce la palabra, sabe cómo debe ser el comportamiento y cómo debe comportarse, no solamente en la casa, sino ante la iglesia, ante los hermanos, ante el prójimo y ante las demás personas. Pero esta es una clase de creyentes que ha alcanzado esa madurez. Ahora, esta clase de creyentes tiene que ser maduro también en esa área. No puede decir, pues como yo soy madura, como yo soy maduro, como yo pagué el precio, como yo estoy vieja, como yo estoy viejo, como yo estoy aprendido, entonces comenzar a maltratar a los demás. Y comenzar a no entender y a no comprender a los demás. No. Si es fuerte, una de las cosas que dice aquí la palabra, debe tener paciencia, debe saber soportar. Ah, y eso sí que no nos gusta. Porque es que soportar es maluco. Y alguien que hace lo incorrecto y que dice lo incorrecto y que es resabiada y que es resabiado y que no funciona y que hay que empujarla, hay que empujarlo, no camina. Si no le enseña la palabra se enoja, si se le enseña también se enoja. Si hay programas y proyectos se enojan y si no los hay también se enoja. Si los invita se enojan que no puede y si no los invita dice que no hay programa, que se va para otro lugar. ¿Qué hacer con toda esta gente inmadura, niños, niñas, neófitos? ¿Qué hacer con todas ellas y con todo ello? Eso no es fácil.
¿O no, iglesia del Señor? ¿Qué vamos a hacer? Pero dice, así que los que somos fuertes debemos soportar. ¿Usted sabe qué es soportar? Soportar es aguantar, es sostener, es hacer resistencia para que yo tenga el control y no me salga de el control, y que yo pueda amar, y yo pueda respetar, y yo pueda guiar, y yo pueda apacentar, y yo pueda amar a mi hermano y a mi hermana sin salirme de mis cabales, ni desubicarme, ni desequilibrarme, ni perder el sentido común, ni la razón. Eso se llama, eso es lo que significa. Y podríamos hablar mucho más acerca de eso. Pero Pablo dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿De quién? Esta es la otra clase de creyente. Así que en la iglesia hay fuertes y hay ¿qué? Débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Son esos que por cualquier cosa se enojan. Cualquier cosa los daña. Ven algo en un hermano o una hermana, ya se sienten mal y ya van a reclamarle. Ni siquiera oran, ni tienen paciencia, ni esperan. Dios no las envió, Dios no los envió a reclamar, a decir, pero ellas y ellos van solitas y solitos, porque son problemáticos, son pendencieros, son inmaduros, son niños, son neófitos, no han crecido. Todavía hay que darles tetero o leche. Todavía no soportan el alimento sólido. Muchos. Y eso es. Eso somos la iglesia. Eso somos la iglesia del Señor. Y por eso los dones del Espíritu. Por eso los frutos del Espíritu. Por eso la guianza del Espíritu. Por eso el que debe pastorearnos es el Señor. Nosotros solamente somos vasos, vasijas, instrumentos, son las que esperamos la guianza y la voluntad del Señor. Pablo es claro y dice, si hemos crecido y si hemos madurado, vamos a soportar las flaquezas de esos débiles. ¿Son hijos de Dios, son hijas de Dios? Sí. ¿Tienen flaquezas y falencias? Lo dice la Biblia. Sí. ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Sacarlos para afuera? ¿Maltratarlos? ¿Decirle usted no cabe aquí? ¿Decirle una cantidad de cosas? ¿Humillarlos? No. ¿Cómo dice la Biblia? Soportar las flaquezas de esas personas. Actúan así porque son débiles. Escuche, hermano, hermana, usted donde quiera que esté. Actúan así porque son frágiles, porque son débiles, porque son niños, porque no han crecido, porque necesitan enseñanza, están todavía a años luz de aprender, de crecer, de madurar. Pero Dios las ama, Dios los ama, así nos llamó. Todos nosotros pasamos por ese proceso en algún momento. Por eso no se olvide el proceso que Dios trajo con nosotros, aunque a veces es un proceso diferente, pero así Dios tiene un proceso con ella, así tiene Dios un proceso con ellos. Somos llamados a eso. Y dice algo más. 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Escuche esto. Esto es más duro todavía. ¿Sabe por qué, iglesia del Señor? Escuche, vuelvo y lo leo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Y por qué es más duro? Porque me está diciendo a mí. Pablo se pone en el lugar de los que habían crecido, de los que habían madurado, de los que eran fuertes, que ya no eran niños espirituales. Y dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Qué está diciendo? Así usted vea que los demás se manejan mal, se comportan mal, actúan mal, los vamos a tener. Pero usted es llamada y llamado a agradar a ellos. Cuando dice agradar a ellos es
compórtese correctamente bien, haga lo correcto, dé ejemplo y dé testimonio y enséñele con el ejemplo y con el testimonio, y usted lo va a hacer para que ella y él sean edificados. ¿Qué es edificado? Restaurados, equilibrados, ubicados, formados, para ayudarlos a formar. O sea, yo no puedo seguir el ejemplo de ella y de él, que se comporta, que es débil, que es frágil. Yo debo darles ejemplo para que ellos sean edificados y puedan crecer. Para eso somos llamados. Pablo da otro ejemplo maravilloso aquí. Y es el versículo siguiente. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces él pone el ejemplo de nuestro Salvador. ¿Qué hizo el Salvador? ¿Cómo se comportó siendo el Hijo de Dios, siendo Dios? ¿Cómo se comportó? Dice, porque ni aun Cristo, escuche bien, alabado sea el Señor, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaron cayeron sobre él. ¿Cuál es la enseñanza central de este texto? Escuche, si el Hijo de Dios nos tuvo tanta paciencia y nos amó y nos ama tanto y nos perdona tanto y nos habla y nos apacienta y nos pastorea y nos entiende, porque no hay nadie que nos entienda como él, y aún estando él ni siquiera se agradó a sí mismo. Dice, antes los vituperios cayeron sobre él. ¿Qué significa? Que en muchas ocasiones usted va a ser vituperada y usted va a ser vituperado, y vamos a ser vituperados por los mismos que están a nuestro alrededor, porque no entienden, porque no comprenden, por todo lo que ya hablamos y mucho más. ¿Usted qué va a hacer? Se va a enojar, se va a amargar, se va a poner brava, les va a hablar feo, se va a rebajar, va a tirar su autoridad por el piso y se va a rebajar a pelear con ella, con ellos, a hacer reclamos, una cantidad de cosas. Eso de reclamo y todo eso es para gente inmadura, neófita, gente que no es espiritual. Cuando usted va a una creyente, un creyente, una pastora, un pastor reclamando y peleando y hablando, esa mujer, ese hombre no ha crecido, no ha madurado. A personas lo que le espera es años, tiempo, años, o banca. Si está en una silla, banca para que aprenda y crezca. Hoy en día encontramos muchos que quieren servirle al Señor, pero en esta área no han cambiado. ¿Cómo se le ocurre? Van a llegar allá y ¿qué ejemplo van a dar? Van a dañar a otros, van a deformar a otras personas. Es que no se predica por predicar, no es por predicar, no. Es por el testimonio, la vida, por el carácter, por el cambio. Es por eso. Entonces Pablo les dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, si él no hizo eso, ¿qué le toca a la persona que ha crecido, que ha madurado, que ha entendido? Sea paciente, soporte, ame a su prójimo, ore por todas esas personas, a ver si tienen la oportunidad de arreglarse, de crecer, de mejorar, porque para eso las trajo y para eso los trajo Dios. Y claro, si se dejan, como decía un pastor, hablábamos de un tema, y él me decía, Pastor Jorge, si se dejan, porque hay unos que usted les habla por un lado y por el otro, y nada es bueno para ellos. Dije, bueno, si se dejan, les ayudamos, pero le dije, pero para eso somos llamados nosotros. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Así que estas dos clases de creyentes las vamos a encontrar siempre en la iglesia del Señor, pero que Dios nos ayude a crecer, a madurar, a mejorar. Y es la mejor manera de demostrar que somos hijos de Dios, que hemos crecido, que somos espirituales y que el Espíritu de Dios está en nosotros y que estamos haciendo lo correcto y queremos hacer lo correcto cuando podemos ayudarle a otros, restaurar a otros, edificar a otros, porque la Biblia dice para edificación. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Gracias por su atención prestada y hasta una nueva oportunidad.